Señor. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato. El tiempo vuela, el tiempo pasa y no perdona. Les invito a que estemos de pie. A Dios damos toda la gloria. Y abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. Capítulo número 7. Capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a leer allí dos versículos solamente, que son el 31 y el 32. Capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 31 y 32. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Amén. Oremos. Señor y Dios, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta noche primeramente, por esta victoria, porque hemos venido a este lugar para primeramente, Señor, darte la gloria, darte la honra, para darte tributo a ti, porque somos tus hijos, somos tus siervos, somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre. Pero también hemos venido, Señor, para recibir el pan espiritual, el alimento del cielo, que le da vigor, que le da fortaleza a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Queremos esta noche, por medio de la palabra, ser bendecido, ser edificado, ser restaurado, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que todos los que aquí están presentes, como todos los que están allí en las plataformas sociales, sean edificados, sean bendecidos por medio de la palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. A Dios damos la gloria. Quiero hablar esta noche, con la ayuda de Dios, sobre un tema que le titulé: cuidado con el pecado de la indiferencia. Repito, cuidado con el pecado de la indiferencia. Y hablar de la indiferencia, por lo general, es hablar de un sentimiento, es hablar de una actitud, de una manera de comportarse. Pero llevándolo al plano espiritual, al plano de Dios, la indiferencia se puede catalogar como pecado. Y lo vamos a ver a través de la palabra, porque pareciera algo exagerado decir o calificar a alguien indiferente como pecador. Pero para eso está la Biblia, para que ella nos ilustre, para que ella nos enseñe y nos advierta sobre lo que puede ser el peligro de vivir en indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? Yo tomé este concepto, por allí lo conseguí en una página del internet, que dice: es un estado mental en la cual una persona no siente nada, no tiene interés, no tiene preocupación, tampoco tiene pasión, no hay amor en él, etcétera, etcétera. La indiferencia también es sinónimo de frialdad, insensibilidad, apatía, indolencia, etcétera. Todo esto que hemos leído nos define lo que es una persona indiferente y nos da sinónimo de lo que es la indiferencia. Resumiendo, ser indiferente es ser insensible. Ser indiferente es ser indolente. Es ser alguien frío. Es ser alguien que no siente pasión
amor, interés, preocupación, que no le importa nada. Como decimos por allí criollamente, es un antiparabólico. Y eso en el mundo los hay y por bastante. La indiferencia en el mundo se ve por montón. La gente de hoy en día es muy indiferente en cuanto a las cosas que les rodean. La indiferencia la vemos cuando una persona, por ejemplo, está siendo maltratada, siendo atropellada por alguien, y las personas pasan y no miran, o miran para otro lado, mejor dicho. Cuando las personas ven a alguien sufrir, a alguien allí en la calle quizás padeciendo de algo, y las personas pasan como si esa persona no existiera. Eso se llama indiferencia. En la Biblia encontramos, por ejemplo, un caso así, parecido, y es el caso de lo que la Biblia denomina o llama el buen samaritano. Cuando nos habla Jesús acerca de un hombre que fue golpeado, que fue maltratado para robarlo, para quizás quitarle lo que poseía, lo dejaron allí tirado en el camino. Y la parábola dice que pasó un judío, también pasó un fariseo, pasaron varias personas, todas ellas por lo que nos enseña la Biblia eran religiosas, eran conocedores de la palabra de Dios, y todas ellas pasaron mirando a otro lado, no porque no se enteraron, no porque no se dieron cuenta, sí se dieron cuenta que había allí alguien tirado, malherido, moribundo, pero fueron indiferentes, no les importó nada. Y nos habla del buen samaritano, que ese sí, sin conocer a la persona que estaba allí, lo tomó, lo llevó a un mesón, pidió que lo atendieran y pagó por todos sus gastos. Allí vemos a alguien que rompió o que fue la excepción en este caso, pero los demás fueron indiferentes. Pero ok, que en el mundo hayan gente indiferente, eso se puede catalogar como algo normal. Pero quiero hablar esta noche sobre la indiferencia en la iglesia. Cuidado con el peligro o con el pecado de la indiferencia, pero en la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y hablar de la indiferencia en la iglesia es hablar de la indiferencia espiritual, que no es otra cosa que la actitud que tiene el cristiano de no mostrar interés por las cosas de Dios. La actitud que tiene el cristiano, entre comillas cristiano, de no mostrar interés alguno por las cosas de Dios. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Amados hermanos, eso es lo que más, diría yo, le duele al Señor. La falta de interés o la indiferencia de su propio pueblo. Y acá donde hemos leído, en Lucas capítulo 7, Jesucristo habla acerca de una generación indiferente. Ese es el título que lleva acá mi Biblia. Y aquí en estos dos versículos, Jesús dice, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Y en el verso 32 dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste. Os endechamos. Otra traducción que tengo acá dice, cantamos canciones de lamento y no lloraste. Vemos allí dos situaciones antagónicas que Jesús presenta como ejemplo para resaltar la indiferencia de estos que estaban allí en la plaza. Allí vemos que tuvieron ausencia tanto para la alegría, para el gozo, para el contentamiento, como también para la tristeza, para el lloro, para la aflicción. Es decir, nada los conmovía. Eran como zombies, como estatuas allí que no sentían nada. No bailaban frente a las canciones de gozo, pero tampoco lloraban o se entristecían frente a las canciones de lamento. Jesús quiso resaltar allí
el estado de alguien que es indiferente y que no le importa nada, que no lo mueve nada, que no lo compunge nada. Y él hace esta comparación para referirse a cómo es la condición de la generación actual. Alabado sea Dios. Y en relación, muy específicamente, a las cosas de Dios. Es allí donde está el peligro. Frente a lo que Dios está haciendo o quiere hacer, frente al llamado, frente a la voz profética de Dios, es allí donde está el peligro de la indiferencia. Bendito sea el nombre del Señor. La indiferencia en la iglesia, la indiferencia del cristiano es lo que más le duele a Dios. Vamos un momento a Jeremías. Jeremías capítulo 48. A Dios damos toda la gloria. Jeremías 48, el verso número 10. Allí hay una gran advertencia sobre lo que es la indiferencia frente al servicio, frente a lo que es la obra de Dios. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Amén, hasta allí. Fíjense lo que el Señor dice de aquel que actúa, que hace lo que Dios quiere que se haga, pero que no se hace con amor, que no se hace con pasión, con interés, sino que se hace de manera indolente. La palabra indolente significa sin sentir carga, sin sentir amor, sin sentir, el mismo término lo dice, sin sentir dolor por lo que se está haciendo. Lo que se hace así es el resultado de alguien que no tiene ningún interés en Dios o en la obra de Dios. Eso se llama indiferencia. Cuando alguien tiene una responsabilidad, cuando alguien tiene un compromiso dado por Dios y no lo hace por amor a Dios, sino que lo hace de mala gana o lo hace para salir del paso, para cumplirle al hombre o para quedar bien delante de quienes están al frente, a eso se le llama indiferencia. Porque no lo está haciendo para Dios, lo está haciendo para complementar algo con el fin de agradar a alguien o con el fin de salir del paso. Y ahí lo dice la Biblia donde acabamos de leer en Jeremías: quien hiciera tal cosa, el Señor lo llama maldito. Alabado sea el nombre del Señor. Tengamos cuidado, amados hermanos, porque lo que se hace para Dios, cualquiera cosa que sea esta pequeña o sea esta grande, se tiene que hacer con mucho amor, con mucho interés. Se tiene que hacer como que no importa que no haya nadie a nuestro alrededor para premiarnos. Allá arriba está el que sí nos va a premiar, y los premios del Señor son los mejores. A Él damos toda la gloria. Bendito su nombre. En la Biblia encontramos un caso que lo voy a dar como ejemplo, y es el de los hijos de Elí. Los hijos de Elí tenían un privilegio que nadie más tenía en toda la nación de Israel. Eran los hijos del sacerdote y también eran parte del ministerio que tenía responsabilidad en el tabernáculo. Ellos tenían la responsabilidad de recibir los sacrificios que el pueblo llevaba. Ellos tenían la responsabilidad de recibir las ofrendas que el pueblo llevaba. Además de eso, ellos ministraban allí en el tabernáculo. Ellos ofrecían todas las ofrendas que estaban estipuladas en la ley que habían que ofrecer. Ellos eran servidores de Dios allí en ese lugar. Y eso, les repito, era un privilegio que no tenía nadie más en toda la nación. Hoy en día, por la gracia de Dios, todos podemos
acceder a ese privilegio de servirle a Dios. No hay impedimento como lo había en aquel tiempo, sino solo el que haya disponibilidad. Amén. No escuché muchos amenes. Hoy lo que se necesita para servirle a Dios solamente es la disponibilidad. Pero en aquel tiempo la disponibilidad no era suficiente. Solamente habían ciertos privilegiados, como lo eran los descendientes de Aarón, para servir en el ministerio, en el tabernáculo y ofrecer sacrificio. Sin embargo, estos muchachos, tristemente, lamentablemente, no apreciaron, no valoraron ese privilegio. Y la Biblia nos dice que ellos tomaban en poco esa responsabilidad y abusaron de ese deber que tenían, al punto que lo que hacían para Dios lo hacían indolentemente, sin respeto, sin temor, sin saber o entender que lo que estaban haciendo no era para su padre, que era el sacerdote, ni para el pueblo de Israel, sino que era para Dios. Y lo que se hace para Dios hay que hacerlo bien hecho. Lo que se hace para Dios no se puede hacer a medias, ni de mala gana, ni con irreverencia. Hay que hacerlo como a Dios le agrada. Y el resultado que encontramos fue que Dios castigó no solamente a esos muchachos, los hijos de Elí, sino que aún el mismo padre, por ser tolerante frente a todo lo que estos muchachos hacían. Dios le quitó del sacerdocio y puso a uno mejor que él. Bendito sea el nombre del Señor, que fue el profeta Samuel. Amados hermanos, la indiferencia frente al servicio de Dios es castigada. Dios la castiga. Lo que uno hace de mala gana frente a para Dios, Dios lo castiga. Y cuando me refiero a hacer algo para Dios, no me estoy refiriendo a solamente estar aquí, en este lugar parado, o allí como están los hermanos de la alabanza. El servicio a Dios va más allá de estar acá en una plataforma. El servicio a Dios involucra todas las actividades, todas las responsabilidades que son delegadas dentro de la iglesia. Cada una de las responsabilidades que asumimos dentro de la congregación son importantes y todas ellas deben ser atendidas y deben ser llevadas a cabo con mucha seriedad, con mucho amor, no para el pastor o para la pastora, sino para Dios. Lo contrario entra dentro del pecado de la indiferencia, de la indolencia, de la falta de interés. Una de las cosas que también Dios, podemos decirse desagrado o lo entristece mucho, es la indiferencia que hay o puede haber en la iglesia frente a aquellos que están trabajando en la obra de Dios. Frente a aquellos a quienes Dios ha puesto al frente de un lugar, bien sea iglesia, Campo Blanco, pequeña o grande, no importa. Cuando Dios pone a alguien en un lugar y éste tiene la gracia de Dios y el respaldo de Dios y el llamado de Dios para una labor o una responsabilidad, por supuesto, lo más importante que esa persona debe tener es el respaldo de Dios. Cuando alguien asume un compromiso, lo que más debe importarle es que Dios lo respalde. Amén. Pero es importante también el respaldo de la iglesia. Porque la falta de respaldo de la iglesia se puede traducir como una actitud de indiferencia de la iglesia que pareciera ser hacia el líder o hacia el pastor. Pero les quiero decir algo. Cuando usted pretende ser indiferente frente al pastor o frente al líder, pensando que con eso está, entre comillas, castigando al que está allí, sepa que se equivoca. Cuando uno pretende ser indiferente frente a la persona que Dios ha puesto, no es contra la persona la indiferencia,
es contra el mismo Dios. Cuando usted dice, hoy no voy a respaldar a el proyecto o al trabajo o a la programación del pastor o de la pastora, porque no quiero ayudarla, porque no quiero ayudarlo, porque no quiero respaldarlo, sepa que esa actitud de indiferencia no es hacia él o hacia ella, es hacia Dios. Solamente escuché un amén por allá. Vamos un momento a Filipenses, capítulo 4. En el capítulo 4 de Filipenses, allí vamos a encontrar cómo el apóstol Pablo sufrió la indiferencia de la iglesia. En el capítulo 4, verso 15, dice, verso 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Vemos a un Pablo escribiéndole a la iglesia en Filipenses, donde les resalta, donde les reconoce su dedicación, su interés, su preocupación hacia él, su interés en ayudarle, en sostenerle, en proveerle lo que necesitaba como ministro y siervo de Dios. Esta iglesia nunca lo desamparó, nunca lo dejó solo. Pero allí él dice, solamente fueron ustedes los únicos. Ninguna otra iglesia se preocupó por mí. Todos los demás, y no era una solamente a la cual Pablo había ido, eran muchas. ¿Cuántas iglesias había visitado Pablo? Había visitado a muchas iglesias, muchísimas. Pero de todas las iglesias que eran sus hijas espirituales, que fueron el resultado de sus noches largas de oración, de lágrimas, pero también fueron el resultado de su sangre derramada a través de los latigazos que recibió en muchas ocasiones, pedradas, persecución, etcétera. Todo eso porque la iglesia, obviamente, primero tenemos que decir que fue Dios, porque no podemos dejar de lado a Dios. Pero vemos que Pablo fue el instrumento que Dios usó. Y en consecuencia, Pablo merecía tener mayor atención. Merecía de sus hijos espirituales tener mayor dedicación, mayor preocupación. ¿O no es así? ¿No es así? No merecía Pablo que aquellos a quienes él levantó, a quien él formó, a quien él adoctrinó, a quien él los llevó a un nivel de conocimiento de Dios, se preocuparan por él después. Sí, hermanos, Pablo merecía eso. Pero a cambio de eso, Pablo lo que llevó fue indiferencia de la gran parte de la iglesia a la cual él levantó. Eso yo estoy seguro que le tuvo que haber dolido en el alma. Como también yo estoy seguro que a muchos siervos de Dios, pastores, pastoras, líderes que están en una responsabilidad al frente de un trabajo, les debe doler cuando esos creyentes a los que él ha formado, a los que él ha levantado, por los que ha orado, por los que ha visitado, cuando más lo necesiten, le dan la espalda. Cuando más lo necesiten, ni se acuerdan de él, alabado sea Dios. Eso se llama indiferencia. Y eso aquí vemos a un Pablo alabando a la iglesia de Filipenses, pero dejando mal parado, porque al decir ninguna otra iglesia, está diciendo, ellos no se preocuparon por mí. Gloria a Dios porque el Señor nunca desampara. Gloria a Dios porque el Señor nunca deja a sus hijos desamparados.
De una u otra manera Dios siempre enviará su provisión. De alguna u otra manera Dios usará a alguien para que a sus siervos nunca les falte nada. Pero qué bonito sería que los mismos cristianos, la misma iglesia que ha sido beneficiada o bendecida por esos ministerios, sean los primeros en acudir en ayuda de esos hombres y de esas mujeres de Dios que Dios ha puesto allí al frente de ellos. Como en este caso acá está la hermana Yolanda, pastora de este lugar. La indiferencia frente a los líderes que Dios ha puesto es indiferencia frente a Dios. Por 40 años estuvo Jeremías predicándole a la nación de Israel. 40 años predicándole sobre lo que Dios le había dicho que iba a venir sobre la nación. Y la gente, cuando Jeremías predicaba, lo tildaban de loco, se burlaban de él. En principio era así, hasta que hubo un momento en que se cansaron de él y hasta por allá lo metieron en una cisterna. Jeremías no hizo sino sufrir el desprecio, la frialdad, la indiferencia de la gente. Y hubo un día en el que Jeremías dijo: no voy a predicar más. Ya me cansé. Predico y nadie me responde. Predico y nadie se convierte. Nadie pasa al altar a recibir a Cristo. Ya estoy cansado de esto, de esta indiferencia. Mejor tiro la toalla. Pensó quizás Jeremías: no tengo llamado. Sin embargo, el mismo Jeremías luego dice que después hubo en su corazón como un ardor, como una llama, como un fuego que no lo dejaba estar tranquilo, que no lo dejaba dormir bien. Y dice que esa llama, que ese fuego lo levantó para que siguiera predicando a pesar de la indiferencia, para que siguiera dando el mensaje de Dios a pesar de la actitud fría del pueblo, a pesar de que a nadie le prestaba atención al mensaje. Él tuvo que seguir dando el mensaje, porque uno no puede condicionar el mensaje, o uno no puede condicionar el llamado de Dios por la indiferencia de la gente. No, amados hermanos, uno tiene que cumplirle a Dios, así la gente no le preste atención, así la gente no se congregue, así la gente no ofrende, no diezme, Cuando hay una responsabilidad dada por Dios, uno tiene que obedecerle a Dios. Y ese fue el caso de Jeremías. Y Jeremías cumplió. Y el mensaje luego se cumplió, se llevó a cabo. Porque lo que dijo Jeremías iba a pasar, pasó. Y toda la nación fue llevada en cautiverio. A Dios damos toda la gloria. La indiferencia también la vemos frente a la obra y al mover del Espíritu Santo. Y también frente a la palabra que Dios está dando. El Señor nos advierte acerca de ser indiferentes a la palabra de Dios. En el libro de los Hebreos, ahí hay una advertencia que Dios da a la iglesia y pone como ejemplo a Israel. Cuando oigáis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando alguien es insensible a la palabra de Dios, está siendo indiferente. Cuando alguien es insensible a los tratos de Dios, eso trae consecuencias. Porque Dios no tiene otra manera de actuar, sino, número uno, a través de su palabra, y número dos, a través del Espíritu Santo. Y si nosotros rechazamos esas dos formas de Dios tratar con nosotros, hermanos, entonces nosotros estamos con eso cerrando toda posibilidad de ser alcanzados por Dios. Vamos un momento a Éxodo, sí, vámonos al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 33. A Dios damos toda la gloria.
En Éxodo capítulo 33, verso 9. Éxodo 33, verso 9. Dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Ahora el verso 11. Perdón. El verso 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. La gente que estaba allí miraban que la nube bajaba, miraban que la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo y que Moisés estaba allí participando directamente de esa experiencia. Pero ellos, aunque no estaban en el tabernáculo, sino en sus tiendas, ellos miraban, ellos veían, ellos contemplaban de manera cerca, porque no estaban muy lejos. Allí estaban a pocos metros de la nube que estaba descendiendo. Pero vemos que ellos tenían una actitud de rendición, una actitud de humillación, porque cada vez que la nube bajaba, dice que ellos se levantaban a adorar, que ellos se levantaban a rendirse ante Dios. Amados hermanos, cuando Dios se está moviendo, ¿cuántos creen que Dios se mueve? Cuando Dios está actuando, cuando Dios está haciendo algo, no podemos ser indiferentes. No podemos estar mirando a los lados, no podemos estar con la mente en otro lado, no podemos estar consagrados o dedicados a lo que no es de Dios. Ese debe ser el momento para nosotros hacer como este pueblo, porque la nube cuando bajaba había que aprovecharla. Cuando la nube caía o descendía, ese era el momento para ellos adorar a Dios. No era el momento para otra cosa. No era el momento para distraerse, no era el momento para hablar, no era el momento para atender llamadas. Ese era el momento para estar allí rendidos en la presencia de Dios. No se puede ser indiferente ante los tratos del Espíritu Santo de Dios. A Dios damos la gloria. Qué triste, qué lamentable que a veces desciende la nube y hay creyentes y hay hermanos que están con los ojos grandotes allí pelados mirando la pantalla, o mirando hacia los lados, o mirando el celular, o mirando el reloj. Eso se llama indiferencia frente a lo que Dios está haciendo. Y me refiero a la presencia de Dios real y genuina. No me refiero al desorden, no me refiero a las emociones que muchas veces se quieren disfrazar o se quieren camuflajear como presencia de Dios. Me refiero a la genuina presencia de Dios que quebranta, que toca, que hace que alguien sienta de verdad ganas de arrepentirse, ganas de servirle a Dios, ganas de llorar, ganas de santificarse, porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Porque si alguien viene y siente algo y sale después afuera a seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo, que no le agrada a Dios, allí no hubo algo de Dios. Porque uno de los efectos de la presencia de Dios es que produce arrepentimiento, santificación. Es que hace que alguien que esté mal se enderezca. Para eso es la presencia de Dios. No solamente para que usted brinque y salte, es para que usted cambie, es para que nosotros nos convirtamos más sensibles a sus tratos. ¿Dicen amén? De lo contrario no tendría sentido que Dios se mueva. Entonces ahí vemos a la iglesia que no está, a la nación de Israel que no era indiferente. Cuando Dios descendía,
se postraban para adorarle. Aprovechemos, Dios desciende, amén. Desciende. Él de vez en cuando desciende en este lugar. Aleluya. Entonces, rindámonos, humillémonos, porque Dios merece que nosotros le rindamos toda adoración. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Cuidado con la indiferencia frente a la obra, el mover y el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo a la iglesia de Corintios les aconseja tener cuidado con respecto a eso. Él les dice: no menospreciéis las profecías, no menosprecien los dones espirituales. Tengan cuidado con eso. Y eso significa que a veces Dios puede y está haciendo algo a través de alguien, genuinamente hablando. Dijo esto claro porque a veces no es Dios, a veces es la persona que pretende figurar que es Dios. Pero para eso también Dios nos ha dado sabiduría y discernimiento, para conocer o saber cuando alguien está siendo la persona o siendo ella misma o dejándose usar por Dios. Pero cuando es Dios, tenemos que aceptar lo que es de Dios. No podemos menospreciar lo que es de Dios. Los dones espirituales no se pueden menospreciar. La obra que el Espíritu Santo hace a través de los dones del Espíritu no se puede menospreciar, porque eso trae consecuencias. Por eso Pablo dijo: no menosprecien las profecías, no menosprecien los dones, alabado sea el Señor, porque menospreciar eso es menospreciar a Dios, es menospreciar su presencia. Y por último, quiero hablar sobre la indiferencia que hay hacia las señales, hacia las profecías que hablan acerca de los eventos de los últimos tiempos. No por algo Dios, o no por nada Dios, dejó en su palabra claras y evidentes señales que acontecerían antes del final de los tiempos. Quiero que vayamos un momento a San Mateo, capítulo 16. En el capítulo 16 de San Mateo, Jesús habla acerca de las señales proféticas, a los cuales hay que prestarle atención. Verso número 3 del capítulo 16 dice, o vamos a leer desde el verso 2. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. La traducción que yo tengo acá dice: porque el cielo está rojo. Por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Aquí la otra traducción que tengo dice: porque el cielo está rojo y está amenazante. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Jesús dejó señales. Jesús nos habló de señales que sucederían para los tiempos finales, y que esas señales tienen como propósito advertirnos de algo. Esas señales tienen como propósito alertarnos de algo. No sé si me está entendiendo. No asustarnos, no ponernos a temblar. Tienen como propósito advertirnos de algo, alertarnos de algo con un fin. Y ese fin no es otra cosa que nosotros aceleremos la predicación del evangelio. Le hablemos con mayor intensidad a la gente de lo que Dios va a hacer.
Alabado sea Dios. Vamos a leer otra cita. Acá mismo en Mateo, capítulo 24. Mateo 24, verso número 32. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aleluya. Es decir, cuando ustedes vean que la higuera está floreciendo, eso es una señal que algo va a suceder. Esa es una señal de que viene el tiempo del fin. Son señales para uno tener una referencia y uno estar apercibido y estar preparado y predicar su evangelio y vivir en santidad y buscar más a Dios. ¿O no es así? Para eso son las señales. Sin embargo, hoy encontramos que ya las señales por doquier se están manifestando. Hoy encontramos y lo vemos en las noticias, los vemos en los periódicos, en las redes sociales, que las señales se están cumpliendo. Pero la indiferencia en el mundo es normal. En el mundo es hasta bíblico, porque Jesús habló. Inclusive en el libro de Apocalipsis hay un capítulo, hay unos versículos que mencionan, que dicen que a pesar de todas las plagas y de todos los juicios que se derramaron sobre la tierra o se van a derramar en el tiempo del Apocalipsis, con todo y eso dice que los hombres no se arrepintieron de sus maldades, de sus hechicerías, de sus adulterios y de sus abominaciones. Es decir, siguieron como si nada en el mundo. Pero la iglesia frente a eso no debe ser indiferente. ¿Cómo es posible que la iglesia esté igual de fría, igual de apática, igual de distraída frente a eventos que estamos viendo y que pueden ser proféticos, como si nada estuviera pasando? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están aquellos hermanos frente a lo que está pasando? Distraídos, paseando en sus negocios, en sus cosas naturales. Pero es que la Biblia dice que cuando estas cosas estén sucediendo sería como en los tiempos de Noé o en los tiempos de Sodoma. ¿No lo dice así la Biblia? Obviamente deberíamos de relacionar esa palabra con los incrédulos, porque dice que estarían casándose, dándose en casamiento, etcétera, para referirse a cosas que los distraería, a cosas que los tendría ocupados y no les haría preocuparse por las cosas de Dios. Pero que la misma iglesia esté en esa condición, casándose, dándose en casamiento, trabajando, sembrando, cosechando, y distraídos de lo que Dios está haciendo. Amados hermanos, si Dios nos ha dado todas estas evidencias y tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, que nos dice todo el panorama actual y futuro, ¿cómo vamos a estar nosotros con los brazos cruzados, indiferentes, como si nada estuviera pasando? Como que si esto es algo que va a pasar y que no va a traer ninguna consecuencia. No nos distraigamos, no nos descuidemos. Miremos bien la parábola de las vírgenes insensatas, que por su indiferencia, por su frialdad, por su tibieza, no entraron a las bodas. No disfrutaron de la fiesta. ¿Dicen amén? Hermanos míos, cuando Dios
comienza a hacer algo, es para despertarnos, es para alertarnos, es para que nosotros nos sacudamos, no seamos indiferentes. Alabado sea el Señor. Quiero leer otra cita que tengo acá anotada, Lucas 21. Y con esto sí termino. Verso 28. Dice, verso número 28 de Lucas 21. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos significa levántense, pónganse de pie, pero también dice levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención o nuestro rescate, la palabra redención acá significa rescate, nuestro rescate está cerca. Y eso significa que vienen a buscarnos, que vienen a librarnos, mejor dicho, de cosas peores que vendrán sobre la tierra. Pero tiene que haber una actitud, y la actitud dice que nos levantemos, que levantemos nuestras cabezas, que nos pongamos pilas, es decir, que estemos despiertos, dejemos la indiferencia a un lado, dejemos la apatía a un lado, hermano, sacúdete de esa indiferencia, porque el tiempo está cerca, estamos de pie. A Dios damos la gloria.